Ustedes van a ver que en esta conversación hay un ritmo más pausado, más que de costumbre. Esto responde a dos razones. Una, que en realidad hay mucho de reflexión sobre uno mismo, sobre la vida actual y sobre el interior de las personas en este encuentro, más allá del autor de Pitágoras que presento. Y otra, porque la mente necesita un ritmo pausado para poder ir procesando todos los conceptos y todas las reflexiones que recibe. Reflexionar necesita un ritmo con más lentitud que las carreras de todos los días. Espero que lo disfruten. Muchas gracias. Buenas tardes, ¿cómo les va? Se nos ha hecho costumbre estas conversaciones una vez por semana. Hoy nos toca empezar con Pitágoras. Pero antes de entrar a Pitágoras, quiero hacer una síntesis de lo que vimos hasta ahora, muy breve, pero fundamentalmente cómo lo conectamos con nuestra vida. Porque en realidad, filosofar nos ayuda a vivir, nos ayuda a poder tomar decisiones que tienen que ver con nuestro bienestar, con nuestra calidad de vida y con nuestra felicidad. Nosotros vinimos trabajando en distinciones. Hicimos la diferencia entre el mundo mítico y el mundo de la ciencia o de la filosofía, y que Tales marca ese límite. Simplemente porque él a una pregunta por el origen de las cosas, en realidad se responde a través de un concepto. ¿Y por qué es importante un concepto y no algo mítico, no algo sobrenatural? Porque es el primer paso para desarrollar el pensamiento. El concepto es el primer paso. El concepto nos permite preguntarnos por qué es la vida, qué queremos lograr. ¿Vieron que muchas veces es tan difícil responderse qué es lo que realmente queremos? Es muy difícil. ¿Por qué es muy difícil? Porque hay que reflexionar, porque hay que pensar, porque hay que tener una amplitud de pensamiento que nos permita poder hacer una reflexión y un análisis. El concepto nos ayuda a poder comprender más allá de lo puntual y del día a día, más allá de lo práctico. Nosotros estamos en un mundo que siempre nos están pidiendo algo concreto y práctico. Cuando queremos reflexionar o ampliar más allá de lo práctico, hasta somos mal vistos. Tener un espíritu crítico, tener una capacidad de analizar si lo que yo estoy escuchando es verdadero o me están mintiendo. La conceptualización me permite organizar el pensamiento, y si organizo el pensamiento me permite tomar decisiones, pero si organizo el pensamiento también organiza mis emociones, porque una decisión que yo tomo es una decisión con todo un bagaje que nosotros traemos. Cuando yo estaba dando clases, me acuerdo que una vez a fin de año yo les pregunté, porque en realidad a ellos les gustaba mucho la filosofía, yo les pregunté qué es lo que se llevan de esta cátedra del año, ¿no? Y una alumna me dijo, dos cosas me llevo. Una es que a usted le gusta tanto la filosofía que nos hace gustar a nosotros, pero además nos hizo ver la filosofía,
que además de las cosas que vemos, detrás de esas cosas hay más. Está la posibilidad de ir con el pensamiento a eso que está más allá de lo que uno ve y lo que uno hace. Esto lo logramos si filosofamos. Si recorremos esos caminos y que lo ponemos en el nombre de autores como Tales, Parménides, Pitágoras, el nombre en realidad es como una encarnación, como yo siempre digo, pero la verdad nos permite mirar el mundo desde otro lugar, de otra manera. Bien, otra de las cosas que a veces me gustaría compartir con ustedes de preguntarse es, ¿tiene sentido preguntarse por el sentido de la vida? ¿De dónde venimos y a dónde vamos? ¿Tiene sentido que nos cuestionemos de todo aquello que se nos aparece y que parece como si fuera un dogma, como algo dado? Desarrollar ese espíritu crítico. El espíritu crítico es que yo puedo analizar todo, pero también me permite poder saber qué es lo que quiero, cómo quiero ser feliz y poder desarrollar mi escala de valores. Fíjense que hasta las neurociencias hoy nos están diciendo que cuanto más ampliamos nuestro pensamiento, nuestra mente, cuanto más la desarrollamos, más conexiones neuronales tenemos y más capacidad tenemos de analizar, de decidir asertivamente y poder decidir algo que tenga que ver más allá de lo puntual. En realidad, para eso sirve la filosofía. Por eso me parece importantísimo filosofar juntos para la vida. Estoy haciendo esta síntesis antes de empezar con Pitágoras, porque así como Tales hace un cambio entre lo mítico y lo conceptual, Pitágoras también hace un aporte, hace un salto cualitativo. ¿Por qué el salto cualitativo? Porque él lo que dice es, a la pregunta de cuál es el origen del cosmos y del universo, él responde el número. Fíjense que ya no es algo natural, no es algo físico, no es el agua, el aire o el fuego. No, es el número. Es un concepto, el número, un concepto que está en otro nivel de abstracción. Por eso decimos que hay un salto cualitativo. Pitágoras también es posterior a los milesios. Digamos, nació en Samos, ¿no? Samos es una ciudad griega, pero de la península itálica, en el 569. Y muere en Metaponto en el 475, obviamente antes de Cristo. Él tiene una vida muy larga, de 90 y pico de años. Yo les decía que todos tienen un recorrido por el Mediterráneo. El Mediterráneo era un lugar, era una región donde había mucho intercambio entre el Oriente, Medio Oriente, lo que es hoy Europa. Es decir, pero era un intercambio comercial, pero a su vez era un intercambio de conocimientos y de ciencias, ¿no? Y eso lo mismo hace Pitágoras. Pitágoras va a Egipto, va a Babilonia, aprende matemática, pero además él sabe música. ¿Por qué es importante saber música? Porque para los griegos no hay una distinción, digamos, no son como disciplinas o conocimientos separados. Todo era parte del cosmos. Todo era parte de la armonía del cosmos. Como nota de color, digo, cosmos significa armonía, todo. La palabra cosmética significa armonía también, ¿no? De la imagen.
Conocemos a Pitágoras seguramente por el teorema de Pitágoras, pero vamos a ver qué importancia tuvo ese teorema para la historia de la humanidad y del desarrollo del pensamiento. Pitágoras, digamos, hay una historia muy poco conocida de Tales, porque él era un grupo, ¿no?, cerrado, como que tenían ritos, era un grupo muy comunitario, era como una secta, como lo que hoy sería una secta, ¿no?, donde se dedicaban a estudiar y a desarrollar el pensamiento matemático, siempre entendido como la explicación del universo. Y lo asociaban a la música, porque la música tiene métrica, además del cosmos. Y la verdad que no se sabe mucho de esa secta, ni tampoco sabemos si el teorema de Pitágoras lo inventó, lo descubrió, no lo inventó, lo descubrió Pitágoras, porque era como una secta que en definitiva el nombre del maestro nos llevaba a que todo fuera a nombre de Pitágoras. No tenemos escritos de ellos, precisamente porque era una secta cerrada, una sociedad cerrada, pero sí aparentemente Platón y Aristóteles recogen mucho de sus conocimientos. Tuvieron mucha influencia en los pensamientos posteriores, en los autores posteriores. Pero acá me voy a detener un poco en Pitágoras, más allá de su vida. ¿Qué significa el descubrir el teorema? ¿Qué significa la matemática? Es el primero que de alguna manera es el que explica, le da significación a la realidad a través de los números. Acá también me voy a detener qué significa los niveles de abstracción. ¿Cómo vemos que hay distintos niveles de abstracción? Tales responde con un primer nivel de abstracción. Él necesita algo concreto para decir que es el principio del universo. Cuando uno pregunta cuál es el principio, Tales dice el agua. Algo físico, algo que yo puedo percibir. Existe en la realidad, en mi entorno. En cambio, la matemática o los números solamente existen en las ideas. Por eso se llama una ciencia ideal. Y Pitágoras es el que también hace ese salto cualitativo de un concepto empírico pasa a un concepto ideal. Porque cuando nosotros enseñamos matemáticas, ¿por qué les cuesta tanto la matemática a los chicos? Porque hay que hacer un esfuerzo importante de desarrollo y de reflexión para pasar a ese segundo nivel de abstracción. Porque cuando uno es niño lo tiene que asociar a algo concreto. Para decirle que 2 más 2 es 4, uno dice 2 vacas más 2 vacas es 4 vacas. Lo asocia a algo concreto, pero la verdad, el número 2 no camina por la calle. Solamente está en nuestra mente. Y lo asociamos a algo empírico. Por eso el teorema de Pitágoras, en realidad, la importancia que tiene es el poder describir conceptualmente algo universal. Es decir, el triángulo, digamos, las hipotenusas con los catetos, que es la fórmula del teorema de Pitágoras, sirve para cualquier triángulo rectángulo, pero que sirve para el universo.
Todos hemos visto en algún momento alguna película, algún video de Einstein llenando pizarrones de números y de ecuaciones. Cuando él tiene que explicar la teoría de la relatividad, él llena pizarrones de números y de ecuaciones, porque en realidad el universo lo está interpretando a través de los números, a través de la matemática. Las ciencias empíricas como la física, la química, la biología, usan las matemáticas que son ideales para poder describir la realidad. Y lo van a hacer mejor y con una consecuencia mucho más asertiva si yo sé matemática. La teoría de la relatividad de Einstein tuvo que probarse empíricamente, pero él lo había hecho matemáticamente. Había dicho que era la teoría de la relatividad. Fíjense que el aporte de Pitágoras con esta conceptualización de lo que es el segundo nivel de abstracción. Vamos a ver más adelante que hay otros niveles de abstracción más elevados. Pero para nosotros, el poder entender los niveles de abstracción y poder desarrollarlos en nosotros y poder pasar en esos niveles de abstracción, nos hacen seres humanos más amplios, nos pone en un punto de observación diferente que aquel que solamente está aferrado a lo concreto y puntual. Podemos cuidarnos, podemos responder, podemos cuestionar, podemos ser críticos y nos liberamos de los dogmatismos. Porque podemos ver el mundo desde otro lugar, como decía mi alumna, ¿no? Decía, además de lo que veo concretamente, hay algo más allá y lo puedo interpretar y lo puedo relacionar y lo puedo vincular a través de la reflexión. Y Pitágoras nos dice, a través de los números. Hoy de Pitágoras no voy a decir mucho más, primero porque no sabemos demasiado. Sí podemos saber qué nos aportó y qué nos aporta para la vida de hoy. Simplemente una última cosa, el concepto de cosmos de los griegos, ¿no? Ese concepto de cosmos nos hace ver dónde la armoniosidad se rompe. Si hay algo que no está acorde, entonces rompe el cosmos. Y para ellos, el no estar en un cosmos armonioso es ir en contra de la moral, influye en nuestras conductas. Y si no, pensemos si no es así. Cuanto más sabemos, cuanto más reflexionamos, cuanto mayor amplitud tenemos, cuanto más miramos el todo, también podemos entender la parte. Seguramente, si todos pudiéramos tener esta capacidad de abstraer y de reflexionar y de tener espíritu crítico y desarrollarnos, no habría problemas de medio ambiente, por ejemplo. Porque el medio ambiente, el cuestionamiento por el afectar el medio ambiente, tiene que ver con afectar la armonía del cosmos. Pero si estamos todo el tiempo en lo puntual, en lo concreto, y están mirando esto, y además cuando nos ponemos a pensar, encima somos mal vistos y nos da vergüenza pensar, sino por eso con todo el día estamos en lo concreto, no podemos ver cuando el cosmos se desvía o deja de ser armonioso, no lo vemos, a menos que nos pase algo que nos revolucione, entonces dice, mira vos,
nos empezamos a dar cuenta de un montón de cosas, pero hace falta eso. Bien, mi idea es que podamos ir trabajando a través de los distintos autores de filosofía, cómo podemos reflexionar, qué podemos decidir en nuestra vida a través de poder conocerlos a ellos y en consecuencia conocernos a nosotros mismos, pensar sobre nosotros mismos y sobre nuestro entorno, sobre nuestras relaciones. Bien, la próxima vez nos vamos a encontrar y vamos a trabajar sobre Parménides, Heráclitos y Zenón, pero los conceptos que vamos a ver la próxima vez es cuál es el salto cualitativo. Y acá empieza otro tema, que es el tema del movimiento, ¿no? Es decir, las cosas se mueven y permanecen. ¿Y eso qué es eso? Porque, digamos, las cosas se mueven, cambian, se transforman. Sin embargo, también hay una permanencia. Bueno, eso es el próximo paso que la filosofía a través de esos autores nos va a trabajar. Vamos a trabajar. Y me encantaría que estas conversaciones y este filosofar juntos, que pudieran compartir, decirnos, escribir o mandarnos un mail o algo, un mensaje, donde nos digan, a ver, primero si tienen preguntas y segundo, además de preguntas, ¿qué reflexión les disparó? ¿Qué cosa diferente les aportó el poder escuchar, saber algunas cosas y no saberlas? Hasta la próxima y muchísimas gracias.